Wesley Snipes, de cazador de vampiros a prisionero, cómo una fortuna de Hollywood terminó chocando contra el sistema fiscal más implacable del mundo. Wesley Snipes fue un hombre que vencía enemigos en la pantalla con precisión quirúrgica, pero en la vida real eligió enfrentarse a un rival que nadie vence, el sistema fiscal de Estados Unidos, y cuando decidió ignorarlo, no perdió dinero, perdió su libertad. Hubo un momento en que Wesley Snipes no necesitaba presentaciones. Era Blade, era acción, era control absoluto. Un actor que no solo protagonizaba películas, las dominaba. Su presencia era fría, calculada, casi mecánica. En pantalla era el tipo de hombre que siempre parecía tener un plan, el que nunca perdía, el que nunca dudaba. Pero la vida real no funciona como un guión. Y lo más peligroso que le puede pasar a alguien que vive rodeado de éxito es empezar a creer que siempre está en control. Porque el dinero no solo cambia tu cuenta bancaria, cambia tu percepción de la realidad. Cuando el dinero entra constantemente, cuando los cheques son cada vez más grandes, cuando tu nombre está en lo más alto de la industria, aparece una ilusión silenciosa, la ilusión de inmunidad, de que las reglas son flexibles, de que los sistemas pueden esquivarse, de que siempre habrá una salida. Y ahí es donde empieza esta historia. No con un crimen, sino con una decisión. Una decisión que, en su momento, probablemente no parecía peligrosa. Probablemente parecía lógica, incluso inteligente. Dejar de pagar impuestos, no de forma accidental, no por descuido, sino de forma sistemática, año tras año, millones de dólares, desapareciendo del radar fiscal. Pero esto no ocurre en el vacío, porque nadie llega a ese punto solo. Siempre hay voces, asesores, consultores, personas que prometen entender el sistema mejor que el sistema mismo. Y en el caso de Snipes, esas voces fueron clave. Le ofrecieron una narrativa, una justificación, una especie de realidad alternativa donde pagar impuestos no era obligatorio, donde existían estructuras, argumentos legales, interpretaciones que permitían evitar esa obligación. Y aquí está lo inquietante. Cuando alguien quiere creer algo, encuentra a alguien que lo confirme, porque el problema no es solo el consejo, es la predisposición a aceptarlo. Snipes no era ingenuo, era exitoso, era inteligente, era poderoso, pero también estaba rodeado de un entorno donde cuestionar ciertas decisiones se vuelve incómodo, donde el dinero crea una burbuja, donde las consecuencias parecen lejanas. Y durante años funcionó, nada pasó. No hubo arrestos, no hubo escándalos inmediatos, no hubo consecuencias visibles, y eso es lo más peligroso. Porque el silencio del sistema puede confundirse con aprobación, pero no lo es acumulación. El sistema no olvida, el sistema espera y cuando actúa, lo hace con precisión. El IRS no es una institución emocional, no reacciona rápido, reacciona tarde, pero cuando lo hace, llega con números, con pruebas, con años de historial, con una narrativa completa que ya no puede discutirse fácilmente. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. La cifra comenzó a tomar forma, millones no pagados, años acumulados, una estructura que ya no podía sostenerse. Y de repente, el hombre que en pantalla siempre estaba preparado, no lo estaba. Porque hay algo profundamente psicológico en este tipo de caída. No es solo legal, es identidad. Porque cuando tu imagen pública está construida sobre el control, sobre la inteligencia, sobre la capacidad de dominar cualquier situación, enfrentarte a algo que no puedes controlar rompe algo interno, y el juicio lo dejó claro. No era una negociación, no era un malentendido, era un caso, y el caso tenía consecuencias. Wesley Snipes es condenado. 3 años de prisión. Ese número pesa más que cualquier deuda, porque el dinero se puede recuperar, el tiempo no, y aquí es donde la historia se vuelve incómoda, porque no estamos viendo a un criminal típico, estamos viendo a una estrella, a alguien que millones admiraban, a alguien que representaba poder, y de repente, uniforme. Cárcel, rutina, silencio. Ese contraste es brutal, porque la prisión no distingue entre fama y anonimato.
No le importa tu filmografía, no le importa tu éxito, solo le importa que estés dentro, y Snipes estuvo dentro. Tiempo suficiente para entender algo que muy pocos en su posición llegan a comprender, que el sistema no negocia con la narrativa, no le importa quién eras, solo le importa lo que hiciste, pero lo más inquietante no es la condena, es lo que vino después, porque salir de prisión no significa volver a donde estabas. El mundo sigue, la industria sigue, las oportunidades cambian y la imagen se transforma. Ya no eres solo el actor, eres el actor que estuvo en prisión. Esa etiqueta es invisible, pero permanente, y aquí aparece la segunda caída, la que no se ve tanto. La profesional, proyectos más pequeños, menos protagonismo, más dificultad para recuperar el estatus anterior. Porque Hollywood puede perdonar muchas cosas, pero nunca olvida. Y mientras todo eso ocurría, había otra batalla. La interna, porque enfrentarte a tus propias decisiones es más difícil que enfrentarte a cualquier juez. No hay abogado, no hay estrategia, no hay escapatoria, solo hay tiempo. Tiempo para pensar, tiempo para reconstruir lo que creías que era verdad, tiempo para entender cómo una serie de decisiones que en su momento parecían razonables te llevaron exactamente al lugar donde juraste que nunca estarías. Y esa es la parte más humana de toda esta historia, no la caída, sino la realización, la comprensión tardía, el momento en que todo encaja, pero ya es demasiado tarde para evitarlo. Wesley Snipes no fue destruido por falta de dinero, fue destruido por una idea, la idea de que podía jugar con un sistema diseñado para no perder. Ignoró las señales. Confió en las voces equivocadas. Creyó que el control que tenía en pantalla existía también en la vida real. Y pagó el precio, no con millones, con años de su vida. Wesley Snipes pasó de cazar vampiros a descubrir que hay un enemigo mucho más implacable que cualquier monstruo, el sistema que nunca olvida.